Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas Bien, Buenas tardes. tardes. Hola, hola. Bueno, pues ya listos para su clase de viernes. sí, profe. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Entonces, este, ¿quién me recuerda en qué nos habíamos quedado? Ya estamos viendo tema 5, ¿no? Sí, Sí, estábamos viendo eso de que lo del map, justo arriba de eso, lo Ah, discriminante de subtipo, ahí viene así. discriminante. Ahí vamos apenas a ver ese concepto de discriminante de subtipo. O ya habíamos visto ya lo mencionamos. ya lo mencionamos, ¿no? Que era el discriminante de subtipo, ya lo vimos, que pues puede ser uno o más atributos, ¿no? Que ayudan a detectar si nos permiten identificar con qué subtipos o qué roles tiene cada instancia del supertipo, sin tener que hacer las búsquedas, ¿no? De las diferentes tablas. Vimos ya las notaciones, Sí, ok. Entonces ya vimos las notaciones, entonces. Después de esto, sí terminamos de ver todas las combinaciones, que tenemos 4 combinaciones. ¿Se acuerdan en resumen? Este, disjoint, puede ser disjoint o puede ser ¿qué? De traslape, o joint, puede ser o puede ser parcial total y parcial. y total, ajá. Son 4 posibles combinaciones. Para cada una de ellas tenemos notaciones, ¿no? Tanto en diseño conceptual como en lógico, y también en lógico con Crossfoot hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, sí vimos las notaciones para los 4 casos. Sí, Ok, y llegamos hasta aquí, el resumen de notaciones, donde están todas las notaciones, sus resumen, sus representaciones, ¿no? Todas las notaciones de cada uno de los 4 casos. Ok, bueno, lo de los históricos, creo que hasta aquí nos quedamos, si no me equivoco, o también vimos algo de históricos ya. no, creo que eso ya no. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok. Entonces voy a retomar a partir de aquí, qué es esto de los datos con histórico. Es muy común encontrar requerimientos de bases de datos en donde aparezca un histórico. ¿Qué es un histórico? Un histórico es eh, un requerimiento en el que una o más columnas de una tabla se desea llevar el control de los cambios de valores, por ejemplo. Suele ser muy común los famosos campos de estatus, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero controlar el estatus o el estado de una orden de compra. Desde que se solicitó, se confirmó, se pagó, se entregó o inclusive hasta se rechazó. Nos interesa saber cómo fue evolucionando el atributo estatus de una cuenta, de una orden de compra. Entonces podemos tener históricos a nivel de columna, en el que el histórico lo que consiste es almacenar a lo largo del tiempo, por eso es historia, porque va a lo largo del tiempo, en qué fecha hubo algún cambio de valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de una orden de compra nos diría, ¿no? La orden de compra se compró o se solicitó el día tal, del mes tal, del año tal, que a los 10 minutos, 5 minutos cambió su estado porque a lo mejor ya la apartó, no sé, apartada, ¿no? Apartada su orden de compra, en ese momento se agrega una entrada más al histórico para indicar que hubo un cambio nuevo. O sea, nos interesa ir guardando los cambios que ha tenido un atributo a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Eh, a ese concepto se le conoce como histórico, ¿no? Histórico de uno o más atributos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se modelaría esta idea de los históricos, ¿no? Y podremos tomar ese ejemplo como una técnica general, más o menos. Entonces, el escenario, más bien el ejemplo es el siguiente, ¿ok? Entonces, necesita un voluntario que me ayude a leer, pues será de aquí hasta,
Yo creo que hasta aquí y ya estos estatus los comentamos muy brevemente. Entonces, ¿quién quiere leer? Adelante. Si quiere, profe, yo. Adelante, Carlos. Muy bien, gracias. Ahí es un buen, a ver. Empleando el concepto de manejo y diseño de entidades e históricos, realizar el diseño conceptual y lógico para el siguiente enunciado. Una agencia de viajes aéreos desea llevar el control de los viajes que son adquiridos por sus clientes. Los datos del viaje son los siguientes. Lugar de salida, origen, lugar de llegada, destino, fecha y hora de salida. Cada destino y origen contiene una clave única de 3 caracteres, así como el nombre y la descripción del lugar. Ya en ejemplo tenemos una tablita con lugar ID, clave lugar y descripción como columnas. Sí, son columnas. Ajá. LCB, CAN, Aguascalientes, Los Cabos y Cancún, representando esos 3. Ok. Y Muy creo que bien. hasta ahí, ¿no? Ajá. Adicional a esta información, para que un viaje se realice, debe pasar por las siguientes etapas. Y ya nos muestra un esquema. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, aquí lo que interesa en este ejemplo es que cada viaje pasa por ciertas etapas y nos interesa que esta historia se almacene en base de datos. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama a este diagrama? De a lo mejor de sus clases de ingeniería de software. Es un diagrama Un diagrama de estados. de estados, muy bien, exacto. En un diagrama de estados básicamente se utiliza en esta parte para ilustrar cómo va cambiando el valor de un atributo. En este caso es el estatus de un viaje. Y aquí podemos ver qué camino puede seguir un viaje. Por ejemplo, desde que se registra hasta que se llega a un estado final. Entonces, por ejemplo, un viaje puede ser registrado, después se aparta, después se paga, después se entrega, después va a estar en curso cuando ya se llegue la fecha del viaje y finalmente se concluye. Ese sería como que el camino feliz que le llaman, ¿no? El camino que normalmente esperaríamos. Pero puede haber excepciones, ¿no? O flujos alternos. De apartado a lo mejor ya me arrepentí y lo cancelo, ¿no? O inclusive ya estando pagado igual y lo cancelo. ¿Ok? Y así sucesivamente nos vamos. Entonces, dependiendo de lo que va ocurriendo en el sistema es lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Cada estado generalmente trae asociado una serie de reglas de negocio, ¿no? ¿Qué pasa cuando es registrado? ¿Qué pasa cuando es apartado? ¿No? Y también se indica en qué momento podemos hacer la transición hacia el siguiente. ¿Ok? Entonces aquí se suele generalmente en bases de datos crear un catálogo, una entidad que contenga estas claves que son los estados y una descripción que ayude a entender bien qué se hace en cada etapa. ¿Ok? Entonces, ese sería el ejemplo de cómo va cambiando el estatus de un viaje a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, cada vez que haya un cambio, se requiere guardar el valor al que cambió y es importante guardar la fecha, en qué momento se surgió el cambio, ¿no? Eso nos va a ayudar también a hacer análisis, por ejemplo, de datos. Bueno, entonces ya tenemos aquí la explicación de todos esos estatus. Ahora dice, la agencia requiere que se almacene en la base de datos el estado actual que tiene cada viaje, o sea, qué estado tiene actualmente cada uno de estos viajes o alguno de ellos en particular, por ejemplo. Y así como la fecha en la que se adquirió dicho estado. Se requiere adicionalmente almacenar la secuencia de estados que ha tenido un viaje desde su inicio hasta que llegue a su estado terminal. O sea, cómo ha evolucionado un viaje a lo largo del tiempo. Se requiere guardar esa historia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a hacerlo acá en una terminal, en una pestaña nueva. Y en este mismo escenario, ¿qué entidades han detectado aquí en este pequeño ejemplo? ¿Ninguna? Viajes, tal vez. Viaje, acuérdense que en singular. Otro.
El estatus del viaje en sí dijimos que iba a representar una ¿qué? Una entidad, ¿no? Porque tiene sus claves y sus descripciones y con eso es más que razón suficiente para que sea un catálogo de estatus. Entonces podríamos poner estatus viaje. ¿Ok? Y ahorita vamos a empezar con esto. ¿Sale? Entonces voy a hacer el diseño conceptual. Yo creo que me voy a ir a la herramienta de Drago.io para que sea un poco más rápido. Entonces, voy a abrir aquí. No, yo creo que esto lo voy a hacer en la otra cuenta. Ok, aquí voy a abrir Drive. Y aquí en Drive vamos a... Yo creo que sería... No, es que más bien es en el otro Drive. Porque no, aquí no. A ver, denme un segundito. Acá. Ok, yo creo que podría retomar este. Ok, voy a cargar otra vez aquí esta parte de aquí para que cargue los elementos. Ok. Y esto ya lo vimos con ustedes, ¿no? El usar esta herramienta para poder hacer este tipo de diagramas. Ok, entonces decíamos, tenemos a la entidad que viaje. ¿Qué atributos ubican de esa entidad? ID, Ok, vamos a proponer fecha salida, fecha estatus. tiene una fecha, ok. ¿Por qué ID? ¿No hay un atributo natural? ¿O hay algún atributo natural que pueda actuar como clave principal? Fecha viaje, ¿no? ¿O por qué proponen un ID? Recuérdenme, ¿en qué casos proponemos un ID cuando qué? Siempre en diseño conceptual, si no detectamos una clave principal natural, ¿qué hacemos? ¿Y ahora por qué tan callados? Una SID. ¿Un qué? Que solo en este caso proponemos un ID Pero se le llama una qué? Una clave, ¿qué? Artificial. artificial. Clave artificial, ¿ok? Clave artificial. Entonces vamos a proponerla, ¿no? Un ID de viaje, un ID de viaje, ¿ok? ¿Y qué otros atributos me dijeron aparte de la fecha de ese viaje? El estatus, fecha de estatus. Su fecha de estatus, pero a ver, vamos a ver ahorita, tiene un estado, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle eh, la fecha del estatus. ¿Ok? Por otro lado, dice que tiene un origen y un destino, ¿no? Pero el origen y el destino, ¿qué sería? Son lugares, ¿cierto? Pero para los lugares hay otra entidad, ¿no? Parece que estoy dando clases solo, ¿eh? Hay una entidad que se llama como, en donde ponemos a dónde queremos ir, etcétera, que sería, ¿quién? Where. Lugar. ¿Qué atributos tendría esta entidad?
Ahí los pueden ver ayúdenme con el enunciado, ahí lo pueden ver. ¿Qué atributos tiene el lugar? Bueno, me voy a seguir yo con la clase, como nadie participa, nadie dice nada, entonces yo me sigo y si nadie opina nada, pues yo avanzo y yo no sé. ¿Ok? Sí, creo que tiene clave y descripción. Tiene su clave, tiene si ustedes observan, ahí lo tienen en su PDF. Aquí está hasta la tablita, ¿no? Tiene su clave y su descripción. Entonces está su clave y su descripción. Clave y descripción. Ahora, ¿cómo relaciono al lugar con viaje? Aquí quito esto. El viaje proviene de un lugar o va hacia un lugar, ¿no? Pero Ajá. Primero habría una relación en donde pensemos en el origen, ¿no? Entonces ¿qué tendríamos aquí? Un viaje, ¿ok? Inicia o cuenta con cuántos origen o inicia a partir de cuántos lugares. Mínimo, uno, máximo, uno, pues uno, ¿verdad? Y un lugar puede ser el origen de cuántos viajes. uno y también uno. Uno y Ahí también sería de uno. muchos. Ah, no, sí, de muchos. Varios, ¿no? Sí. Inclusive pudiera ser hasta de cero. ¿Qué implicaría si le pongo un cero? Que apenas se va a estrenar un aeropuerto y no ha salido nadie de ahí. No ha salido nadie de ahí, ajá. Por ejemplo, no sé, algún lugar de origen que está en el catálogo, pero que todavía no hemos iniciado viajes de ahí. ¿Dónde iría la flecha? ¿En viaje o en lugar? En lugar. En- Ok. Yo esperaría, ¿verdad? Que esto ya no les cause conflicto ya a estas alturas. Este, ¿Cuándo quedamos que vamos a revisar prácticas? El próximo lunes, ¿sí, verdad? Sí. ¿Qué prácticas vamos a revisar el próximo lunes? más bien La serie. la serie. La práctica 3 y 4 ya la revisamos, ¿no? Ajá. Según esto recuerdo, la serie entonces. Ok, bueno, ya también deben de estar trabajando ahorita en sus prácticas 5 y 6. Ya casi estamos por terminar el tema 5, entonces yo creo que tal vez pues ya la siguiente semana tendríamos que revisar también las 5 y las 6, ¿no? La siguiente semana nos ponemos de acuerdo para ver el día de revisión, pero ya vayan avanzando, ¿no? Para que no se les junte todo, porque también viene ya lo de SQL, entonces hay que apurarnos. Entonces, un viaje aquí podríamos poner que inicia en un lugar. Ahora, el fin, para el lugar de fin, tenemos que hacer otra relación, ¿están de acuerdo? Una relación que ahora nos diría un viaje termina en cuántos lugares, mínimo En Uno uno. en uno, máximo en en uno. igual en uno, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. La flecha debería de ir también hacia el lugar, ¿verdad? El punto debería de ir hacia viaje, ¿ok? Una cosa así más o menos. Esto se mueve, vamos a poner así y así. Este va para acá, este va acá. Entonces la tabla padre sería viaje. Así es. La entidad. Acuérdense que aquí no hablamos de tablas, Sí, porque lo siento. estamos en diseño conceptual. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Entonces ahí está, ya está modelado lo de el viaje y el lugar. Ahora nos falta modelar lo del estado, ¿no? Lo del estatus. Eh, para los estados, ¿se acuerdan? Ah, espérenme. Saben que esto lo voy a desagrupar porque se ve muy raro así.
Ok, ya. Para el estatus, se fijan, también tenemos una entidad, ¿no? Aquí claramente nos dice, cada estado tiene una clave y tiene una descripción, que es todo esto, ¿no? Toda esta descripción. Entonces implica que tenemos que generar una nueva entidad. No, esta no. Sería esta otra. ¿Ok? Vamos a ponerle estatus viaje. Estatus viaje. ¿Qué atributos tendrá estatus viaje? De ahí de lo que vimos, la clave nos podría servir como clave principal, ¿no? Y la descripción. Descripción. Ahora, ¿con quién voy a relacionar a estatus viaje? Para el historial, no convendría ponerlo en otra tabla, en un extra, De hecho, fíjense. porque Ajá, tendríamos entre viaje bueno, a una entidad entre viaje y estatus viaje, y eso es lo que nos permitiría poner varios valores, justamente para el viaje, dependiendo del ok. tiempo. De hecho, si revisamos la relación entre viaje y estatus, ¿cómo quedarían los enunciados? ¿Un viaje qué? Pasa por diferentes estados. Un viaje pasa por diferentes estados, ¿ok? A lo largo del tiempo, ¿cierto? Uno a Ajá. la vez, ¿ok? Eh, muy bien. Ahora, al revés, ¿qué sería? ¿Un estatus de viaje qué? Lo pueden tener varios viajes. Lo pueden tener varios viajes. Entonces, en realidad es una relación muchos a muchos, ¿ok? Considerando el histórico. Entonces, vamos a modelarlo de esa manera. Entonces, voy a agregar una relación de qué tipo? Muchos a muchos, ¿ok? Y obviamente, pues las voy a ligar. Este punto va para acá. No, bueno, que me está metiendo aquí ruido esto. Voy a poner para acá abajo. Va a ser un poquito más. Oh, pues, no me deja esto moverlo para acá. Ok. Entonces, de aquí para viaje y de aquí para acá. Entonces diríamos que un viaje cuenta con cuántos estatus a lo largo del tiempo mínimo, Uno. uno máximo, Bueno, varios, ¿no? como Bueno, 4. se podrían contemplar, pero fíjense que no sabemos exactamente cuántos, ¿no? Vamos a ponerle ahorita varios. Y al revés, ¿qué sería? Un estatus de viaje que Lo tienen varios viajes. mínimo, 0. ajá. ¿En qué caso aplicaría un cero? Cuando un estado no lo ha tenido ningún viaje. Cuando el estado no ha tenido ningún, es decir, cuando, por ejemplo, vamos a tener estatus de cancelado. A lo mejor hasta ahorita no se ha cancelado ningún viaje, ¿no? Ese podría ser el escenario. Muy bien. Ahora, se supone que cada vez que cambia de un viaje estatus, se tiene, ¿qué atributo se asocia también cuando cambia? Aparte de que cambia el valor de guardar el cambio de valor, ¿qué otra cosa hay que cambiar? O que hay que agregar también. La fecha. La hora La y fecha, ¿no? fecha. Exacto. Pero esa fecha en donde la pongo, ¿o es esta misma? Fíjense, aquí me dijeron hace rato que la pusiera en viaje.
La podríamos mover hacia la Ah, relación. ok, sería hacia la relación, ¿no? Porque por cada estatus que tenga a lo largo del tiempo, esa fecha va a cambiar. Entonces la fecha va aquí. Digo, el atributo va en el rombo justamente. ¿Sí se entendió esta parte? Sí, pero es un poco difícil de verlo así como atributo de la relación. Acuérdense que a estas alturas ya tenemos que estar familiarizados con Chen. Si todavía nos cuesta trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ponernos a repasar todo lo del tema 4. ¿Ok? Y también hay que practicar. Las prácticas tienen dos casos de estudio en la práctica, un caso de estudio en la 3 y en la 4 y más otros dos casos de estudio en la 5 y 6. Otra cosa que les podría recomendar es en las prácticas que hago en laboratorio con sus compañeros del otro plan, en los documentos que dice práctica 3, práctica 4, hay un caso de estudio adicional. Entonces también pudieran practicar con ese caso, ¿no? Entonces tienen el ejemplo de los colegios, tienen el ejemplo de las prácticas para que practiquen, porque sí se necesita pues practicar para que nos familiaricemos con todo esto, ¿no? Bueno, en el examen tienen que hacer algo así, ¿no? Tienen que hacer un diagrama completamente de cero. Entonces, y pues todo esto se revisa, ¿no? Que estén bien sus relaciones, etcétera, ¿no? Ok, entonces ahora ya tenemos esto, ¿no? Por cada viaje hay varios estados y cada estado tiene su fecha. Ahora, hay un detalle que nos pudieran criticar de nuestro diseño de histórico. Generalmente las tablas de histórico tienden a ser muy grandes. Cuando esto se pase a relacional, en realidad este rombo se va a transformar ¿en qué? En una nueva tabla. En una nueva tabla. Las tablas de histórico generalmente son muy grandes. Porque imagínense, tienen que estar almacenando cada cambio de estatus y cuántos viajes puede haber, ¿no? Y cuántos estatus puede haber en cada viaje. Entonces la tabla tiende a crecer muy rápido. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber cuál es el estatus actual de un viaje con este diseño así como está? Sería lento. ¿Por qué razón sería algo lento? Porque tendría Mm, que buscarlo dentro de la tabla que contendría todos los estatus. Así es, al histórico, ¿no? Entonces, primero tendría que buscar todos los estatus de un viaje, que pueden ser varios, porque puede tener varios estados a lo largo del tiempo. Y luego, digamos que ya los filtré, que ya encontré los registros que le pertenecen a un cierto viaje, ¿qué tendría que hacer con ellos? Comparar cuál de ellos es el activo Eh, que o el sería, válido. ¿y cuál de ellos va a ser el actual? Va a ser el que tenga la última fecha. La última fecha. O sea, eso me implica que tengo que comparar, que tengo que ordenar. Entonces, fijan, también es procesamiento. Entonces, sí funciona este diseño, pero tiene ahí sus detalles de desempeño, ¿no? Y aparte, consultar a la tabla de histórico, pues se debe de hacer con cuidado porque esa tabla suele ser gigantesca, ¿no? Tener grandes cantidades de registros porque están almacenando cada cambio de estado y de todos los viajes, ¿no? Entonces, sería un tanto costosa, ¿no? Y nada más quiero saber el puro estatus. ¿Qué propondrían para que fuera algo más eficiente? ¿Qué se les ocurre que pudiera hacer? Ah, Tal vez indexando la fecha en esa tabla, podríamos hacer algo como, solamente recupera en principio lo que esté después de la fecha de viaje. Esa sería como la fecha en la que se empiezan a registrar los estatus, ¿no? Ujú. Al menos uno asumiría que cuando se registre el viaje va a ser antes que se empiecen a registrar sus estados. Suena bien, pero me sigue siendo como que complicado, ¿no? Algo más simple. ¿Qué pasa si al viaje le decimos, le agregamos también un estatus, pero que sea el actual?
Se Estrictamente, convertiría sí, adelante. como en un atributo multivalorado, pero digo, en ese caso, como se está ligando a la vez con estatus viaje, o sea, en vez de agregarle como ese atributo a viaje, como ya de por sí tienes la relación con estatus viaje, solo sacas como una relación en donde te involucre el estado que quieres saber, ¿no? El que es en este caso el actual. Bueno, a nivel conceptual funciona, pero cuando lo llevas a relacional, de todas maneras tienes que crear una tabla nueva, ¿no? Para poder guardar una lista de valores. Sí, Entonces, ahí qué sentido tendría tener esa lista de valores y ya acá del otro lado tienes una relación muchos a muchos, en donde también guardas pues la lista de estatus, ¿no? La relación que aquí se está formando, cuando estemos en el relacional, esto pues va a ser una tabla nueva, ¿no? Y justamente te implementa una lista de qué? Pues de estatus, ¿no? Una lista de estatus con sus respectivas fechas. Entonces, realmente no, no nos serviría otra lista, ¿no? Sigo, si es que entendí bien la idea. Entonces, ¿qué hacemos? A mí lo que me interesa es nada más el estatus actual, no quiero la historia de momento. Nada más Entonces, por quiero, eso dice que lo pongamos en viaje, el estado exacto, actual. es así es. Entonces, pero para poner el estado actual de un viaje, ¿qué tengo que hacer? Acá está el estatus de viaje. Cada que se haga un cambio, bueno, más bien una inserción en estatus viaje, se va a tener que actualizar. Mm. Pero una inserción en estatus viaje significaría insertar una nueva entrada al catálogo. Me estoy equivocando, es en la relación, siempre que se haga una inserción en la relación Pero ahí, ¿qué hacíamos? ¿Qué vamos a entre, hacer? mm, ¿cuál fue la pregunta, perdón? Pero ¿qué haríamos cuando se inserte en la... Tú insertarías ya en el diseño lógico, insertarías en una tabla compuesta, en una tabla intermedia, porque es una relación muchos a muchos. Pero en sí esa tabla intermedia es tu histórico, realmente. Yo nada más quiero saber el actual. No quiero una lista porque nada más quiero saber el estatus actual. Es un solo valor. Quiero saber si está apartado, avanzado, en qué estatus está, pero hoy en día, ¿no? La historia de momento ahorita no me importa. Esa está en el histórico, para eso estamos modelando esta parte. Este es un histórico. Ahí va a tener como se indica, todas las fechas, ¿no? Pero si yo quisiera el de ahorita, ¿qué podría hacer? Diego, ya dijimos la opción, pues consulta en el histórico. Sí, pero es muy pesado. Y la otra, otra relación Mm, entre estatus viaje y viaje. pues sí. O sea, una relación para que me diga lo actual y otra relación para que me diga lo actual más la historia. Y sí, efectivamente, pareciera que vamos a agregar una qué, una redundancia, ¿no? Entonces, miren, otra relación en donde la flecha, ¿dónde me queda? En estatus viaje. La flecha me queda en estatus viaje. Muy bien, una cosa así. Y las cardinalidades aquí para este caso sería que un estatus viaje puede ser asignado a ¿cuántos viajes mínimo? cero. Puede ser cero, ¿no? Ok. Y acá abajo tendríamos uno a uno. Entonces ahora sí, ya tendríamos una relación que me dice cuál sería el estatus actual a través de esta relación. Ya no tengo que ir a consultar al histórico, ¿no? Que es una tabla grande. Ok.
y nada más me fijo en el valor del estatus actual. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la fecha de estatus del viaje, de la fecha de estatus actual de un viaje? ¿Dónde iría esa fecha? En viaje. En viaje. Entonces aquí también tengo otra que pareciera que está duplicado porque ya lo tengo, pero lo que hace es guardarme en lo que está aquí representando es que está guardando el estatus actual, ¿no? Fecha estatus y ya. Entonces nuestro diseño pues ya nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces en general para modelar un histórico, ¿qué fue lo que hicimos? Conviene modelar lo actual y como una relación muchos a muchos, lo actual más la historia. ¿Ok? Con eso ya resolvemos el problema de que si yo quiero únicamente saber qué estatus tiene ahorita, pues nada más veo el valor de la AFK en la tabla viaje y listo. ¿Dudas de esto? Ya no, pero sí, a primera instancia sí costaría un poco de trabajo. Ok, vamos a hacer ahora a pasarlo a relacional. A ver en relacional cómo nos va. Ok, para esto voy a iniciar aquí rápidamente la máquina virtual. Ah, pero creo que tengo un problema ahorita con la máquina, no va a arrancar, me parece. No sé qué le moví y ahorita tiene detalles. Bueno, Pues a mí eso luego me pasa sin que le mueva nada. sí, sí, sí. ¿Por qué creen que no me gustan las máquinas virtuales? Por eso, bueno, aquí estoy en Linux, entonces no me queda de otra, ¿no? Porque voy a usar una virtual, pero bueno. Entonces, pues lo vamos a hacer así. Lo puedo hacer con la herramienta también, esta que está aquí. Lo podemos hacer con esta herramienta. Ok, tengo que esperar unos segundos. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría en diseño lógico. Listo. Voy a crear aquí a lo mejor un diagrama nuevo que se llame históricos. Histórico. Ok, la canción. ¿No me deja cambiarle aquí o qué? Históricos. Ok. Entonces, vamos a tener aquí una primera entidad que dijimos que va a ser ¿quién? Viaje. Viaje. Y va a tener su llave primaria que va a ser ¿quién? Viaje ID. ¿Y su tipo de dato cuál sería? Un Numérico. numérico, por ejemplo. Lo voy a dejar ahorita así para rápido. Oh, ok. Viaje, viaje ID. Aquí vamos a poner numéric. De acuerdo a la convención que vimos, pues un 10,0 puede ser suficiente. Ok. ¿Qué otros atributos tendría este viaje? La fecha de registro. Fecha salida. Que este sería un date. Luego, También la fecha del estado actual. aquí me equivoqué, aquí dice numeric, ¿no? Oh,
No sé qué está haciendo esto. Numeric. Ok. Entonces me decían, ¿cuál otra? Ah, ya ven que ya me equivoqué. Esto no debe ser parte de la FK. Este, creo que la puedo arrastrar, a ver. No, no me deja, pero aquí déjenme ver cómo le digo que la quite. No, la fecha salida es la que debo quitar, ¿no? Column. No. Hmm. No puedo quitarle que sea parte de la PK. Yo creo que voy a tener que eliminarla. Bueno, va de nuevo. Ahí ahora no lo puedo eliminar. No, bueno. Columns. Tal vez la que está vacía no la deja eliminar y la otra sí. ¿Cuál? Que, que puede que él sea la que está vacía la que no deja eliminar y la otra sí. Porque veo que no aparecen los tres puntitos en la última y en la del medio sí. No. Como en la de medio, en medio sí. Eh, yo creo que esa es la única que se puede eliminar y la otra no deja por ser en donde insertas nuevas. Mm, Es que como, ajá, sí, exacto. Entonces aquí sería viaje ID, ya se queda así. Y quedaría que, ¿qué atributos? La fecha de viaje. Ok, la cancel. La fecha de viaje aquí. Esta ya no es llave primaria, que sería un date. Otra La, la fecha del viaje en sí, ¿no? del la fecha del último estado. Sí. Ah, ok, sí, fecha estatus. Ok. Y parece que de momento ya, ¿no? Creo que se ve muy chiquito. Ahora le voy a hacer un poco de zoom. Y aquí igual vamos a poner la foránea por medio de arrastrar las relaciones. Sí, ahorita nada más déjenme, veo aquí, aquí. Ahí ya se ve a buen tamaño. Sí, Ok, entonces la otra entidad era quién? Status viaje. estatus. Estatus viaje. Estatus viaje. ¿Qué atributos tendría? Clave y descripción. Estatus La clave. viaje ID. Ajá. Numeric, vamos a dejarla así. La clave y la descripción. La descripción. Descripción. Ok. Otra vez con las PKs, no, bueno. Mm, todo por no fijarme bien. Ok. Entonces, más bien aquí iría clave, varchar y descripción.
descripción y le ponemos varchar. Ok. Vamos a poner, no sé, unos 100. Entonces, estatus, viaje, clave y descripción. Y creo que ya la tenemos, ¿no? Ahora, esta tabla, ¿con quién la deberíamos de ligar? Bueno, Viaje. con viaje. Antes de eso voy a agregar también lo del origen y el destino, ¿no? Que aquí tendríamos una que se llame lugar. ¿Qué atributos tiene el lugar? Decíamos. Clave y descripción. Una clave, pero aquí vamos a agregarle su artificial, que sería lugar ID. Numeric. La otra clave de 3 letras. ¿Es abajo? Ajá, sí. Si no, pasa lo mismo, ¿no? Clave, este es un varchar. Y la que era la de el nombre en sí Descripción. No, o descripción. Ok, bueno, aquí dice descripción. está bien. Descripción. Descripción. Esta vamos a poner un poquito más grande. Oh, aquí no es esto, aquí sería un varchar. De 100, por ejemplo. Oh, no sé por qué no estoy escribiendo bien. Varchar. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora, ¿cómo las relaciona de ellas? Viaje con lugar. Se relaciona con dos Con dos dos, llaves ¿verdad? Entonces foráneas. vamos a poner una foránea aquí para acá. ¿Están de acuerdo que es no identificativa? Ok. Ujú. Y ahí está, ¿no? Lugar ID. Pero este lugar ID debería de cambiarle el nombre, ¿no? Lugar origen ID. Algo así. Exacto. Entonces aquí vamos a ver si le podemos cambiar el nombre. En lugar de que diga lugar ID, debería decir ¿qué? Lugar origen ID. Lugar origen ID. Origen. Mm, O origen, puede ser, si quieren. Origen. Ahí está, como FK. Y luego necesito otra más, ¿no? Igual no identificativa. La tomo por la misma. Ah, creo que las parece. No, a ver, déjenme ver. Voy a deshacer. ¿No? A ver qué hizo aquí. Ah, ¿esa tabla qué? ¿Qué decía la tabla? Nada. Pues nada, era como que una tabla 1. No sé en qué momento se creó. Pero bueno, aquí más bien era agregar una nueva, ¿no? Es que debe de salir de ese lugar hacia acá. Ahí está, ¿no? Pero a esta le voy a poner que Destino. lugar ID aquí, ¿no? Eh, Destino. 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 Ok. Origen, destino. Ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Lo del estatus, ¿no? Primero vamos a hacer el actual. Si yo quiero hacer el actual, ¿qué cosa debo hacerle aquí al modelo? Hacer una relación directa entre estado, viaje Correcto. Que sería y viaje. una no identificativa que iría
Así. Pues que se llame estado actual. Puede quedarse así como estatus viaje ID, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Ahora, Bueno, sí. ¿qué pasa con la historia? Con esta ya podría saber en qué estatus se encuentra un mapa todos los días, ¿no? En qué estado se encuentra cómo va el viaje, ¿no? ¿Qué entidad nos falta? Nos falta por ahí una, ¿no? El viaje guión bajo estado viaje. O sea, el histórico, ¿no? La intermedia entre quién y quién. Entre viaje y estatus viaje, pero para la parte del histórico, entonces podemos ponerle aquí. ¿Histórico qué? Estado viaje. Estatus viaje. Ok. ¿Qué atributos aquí llevaría de entrada? Un histórico. Histórico, estatus, viaje, ID, ¿no? Y una fecha. Y una fecha, ok. Su tipo de datos sería numeric. Vamos a ponerle grande. Y aquí iría su fecha, nada más. Fecha. Abajo, ¿no? Ah, sí, cierto. Fecha, status. Tipo de dato, date. Y ahora, ¿con quién ligo al histórico? Con viaje y estatus viaje. Ajá. Desde viaje hasta histórico. Ujú. Y desde estatus viaje también hacia histórico. Ahí está. Se quedó desde el lugar, ¿no? Ah, no, está. Es que estaba encimada, ¿no? Es que eso es lo que estoy tratando de modificarlas aquí. Para que queden. Pero no se deja. Entonces esta la voy a poner más o menos así. Ahí se ve que no están traslapadas, ¿no? Sí. Ok. Entonces ya está nuestro modelo. ¿Sale? ¿Dudas de esto? Ay, aquí le puse no sé qué cosa, no es date. Inventé un tipo de dato nuevo, ¿no? Por eso me lo pone en rojo. Ok. Si en lugar de guardar el estado viaje ID, guardáramos el ID de la entrada correspondiente del histórico, también habría penalizaciones de rendimiento, tan solo porque sería consultar una tabla muy grande. Pues sí, realmente cualquier consulta que lancemos al histórico va a ser pesada, ¿no? Digo, podemos hacer algunas cosas de indexado para que se agilice, ¿ok? Pero el mantenerlo en la tabla de estatus viajes porque se utilizaría muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el estatus del viaje? La historia es a lo mejor por otros propósitos, de analítica tal vez, o de, pues validar las mismas reglas, ¿no? A lo largo del tiempo, pero sí, sí conviene tratar de evitar esta tabla lo más que se pueda, ¿no? Y ya de manera más personal, si se quiere hacer un histórico de una tabla completa, no digo de una base de datos completa, incluyendo todas sus tablas y demás, Ujú. ahí seguiríamos la misma
estructura, se No, crearía una tabla extra para cada cosa. sería muy complicado, ¿no? Muy pesado. Imagínate si tienes 100 tablas, tendrías que echarte 100 tablas históricas. Ahí sería algo como, nada más se almacenan las operaciones SQL que se realizaron, o algo así. Tampoco. No. O sea, ahí lo que podría hacer es un backup. O sea, un backup lo que hace es que guarda físicamente los archivos donde están los datos. Ajá. Y ya tendríamos una copia idéntica. Pero eso se hace, digamos, a nivel físico, a nivel de archivos. Copias de archivos, copias de bloques. Bueno, lo que le faltaría a respaldos en sí sería el saber quién realizó una acción sobre la base de datos. Y si esa parte de, esto lo hizo tal usuario o lo hizo el administrador o hizo tal, es en la que es de interés para tener el historial, ahí creo que todavía faltaría ah, una herramienta extra aparte del propio backup, ¿no? Pero para que tú quieres que a cada tabla, cada que haga un cambio, le digas quién lo hizo. Muy Es algo loco eso, que ¿no? se estaba intentando, no fue iniciativa mía, pero sí, se estaba, Ajá. bueno, ah, como más como una herramienta para las discusiones que había a veces entre clientes y, pues, y los técnicos, básicamente, entre la cuestión de, es que yo no cambié nada y se descompuso o cosas así. Ajá. Más bien ahí lo que yo creo aplicaría es una cuestión de auditoría. Pero eso se puede implementar sin que hagamos todo esto. ¿Ok? Hay herramientas propias de las bases que te permiten auditar quién hizo qué, cuándo y cómo. Pero eso, digamos, no te impacta en el diseño. ¿Ok? Esos metadatos que te faltan para saber quién y cuándo se pueden guardar en el propio diccionario de datos y el propio manejador se encarga de llevar ese control. No tenemos nosotros que agregar ni columnas extra ni algo por el estilo a nuestros modelos. Solo puede implementar la base de manera separada. ¿Ok? Había algunas técnicas de auditoría y con eso puedes saber quién hizo qué cosa y cuándo y cómo, ¿no? Y qué cambió y qué modificó. ¿Ok? Pero eso es más del lado de configuraciones o herramientas de auditoría de datos. ¿Ok? Ok, Pero sí, no, a nivel de este diseño no deberíamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta de esto? Con esto estaríamos ya prácticamente cerrando el tema número 5, ¿ok? Manejo de históricos. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Entonces recuerden, ¿cómo se verían los datos? Tal vez para terminar de entender esto, del por qué se está modelando así. Una pequeña prueba de escritorio podría ayudarnos para que quede más claro. Piensen en lo siguiente. Tenemos al viaje ID, con su origen, su destino, ¿ok? Su estatus y su fecha de estatus. Y por otro lado, podría tener que el histórico, ¿no? Histórico ID. ¿Qué otro atributo tiene esa tabla? El viaje ID. Viaje ID. Su estatus y la fecha viaje, fecha estatus. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tendríamos el viaje número 1. Origen, ¿qué les gusta? CDMX. Destino, Acapulco, ¿no? Estatus, el 1, que a lo mejor es que apartado. La fecha de estatus, pues ¿qué? El 22 del 10
del 21 a las, ¿qué? 2 de la tarde. 14:00. A esa hora, el estatus se apartó. Ahora, ¿qué vamos a agregar en el histórico? Esos mismos datos Ujú. de la fecha en que se apartó. Consecutivo, viaje 1, el estatus 1, que es apartado, la fecha 22 del 10 del 21 a las 14:00. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los 10 minutos, ¿no? La persona ya lo confirmó y ahora el estatus ya no es apartado, sino ahora ya es registrado, por ejemplo. ¿Qué pasaría aquí con estos datos, los que están en viaje? Cambiarían en la misma fila. Exacto, es decir, se hace una actualización, no una inserción. Entonces aquí tenemos cambio a estatus 2, que a lo mejor es ya registrado oficialmente. Y la fecha aquí, pues seguramente también se va a modificar, ¿no? A lo mejor se actualizó a las 14:10, a los 10 minutos después. ¿Qué tendría que hacer ahora del lado del histórico? Insertar una nueva fila. Aquí sí se inserta un nuevo dato, ¿no? 1, 2, ¿no? no, perdón, sí, aquí sea 2 porque es en artificial. El viaje sigue siendo el 1, pero ahora el estatus va a ser ¿qué? 2. Y por último, la fecha, que sería ¿qué? 22 del 10. Del 21 a las 2:10. 21, por ejemplo, a las 2:10. Algo así. Y así nos las llevamos sucesivamente. Entonces, se dan cuenta cómo vamos armando la historia, ¿no? Al ir recorriendo la tabla de histórico. Para el viaje 1, primero pasó por este estado, luego por este y luego ya, pues pasaron otras cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, con eso podemos saber toda la historia de un viaje. Si queremos saber el estatus actual, no nos metemos en problemas para consultar toda esta tabla. Lo único que hacemos es consultarlo de aquí. ¿Ok? Bueno, pues eso fue lo de históricos. ¿Alguna otra pregunta, duda antes de pasar a cómo andamos de tiempo? Ok, tenemos buen tiempo todavía. En series dijimos que hasta el lunes, ¿verdad? Sí, profesor. Ujú. Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a pasar a lo que sería el tema número 6, que es el de normalización. Ese tema también es interesante y ya es el último de modelado. Que ese tema yo creo que lo estaríamos acabando yo creo por ahí del miércoles de la siguiente semana. ¿Ok? Y pues acuérdense que después del tema 6 que sigue, la fiesta 2, ¿no? ¿Cuál fiesta? Ya hay fiesta, vamos a tener fiesta otra vez. Así es. Que de la última fiesta me Este, sacaron, profesor. te sacaron, pues te portaste re mal, yo creo, ¿no? Te portaste mal en la fiesta y que te sacan, ¿verdad? Bueno, entonces para que ya vayan repasándole, ¿no? Yo creo que la semana que entra también nos ponemos de acuerdo, tanto para entrega de prácticas como para fecha de examen, ¿ok? Que ya vendría el segundo parcial. Bueno, este es muy importante, este parcial, ¿no? Este, casi que si lo reprueban ya están en final, ¿no? Y acuérdense que aquí en las clases en línea no hay final por partes, no hay reposiciones, es final completo. Entonces hay que echarle ganas. Aparte, un final completo de bases es feo, ¿no? Es muy largo. Ok, entonces vamos a pasar con lo que sería al tema 6 si no hay más cuestiones. Van a salir más dudas, obviamente, cuando estén, por ejemplo, haciendo sus prácticas, pero para eso van a ser las clases de revisión. ¿Ok? Ahí podemos aclarar todas las dudas que tengan de cualquier cosa de modelado,
pero pues sí es importante que lo hagan, ¿no? Si no hacen, si no tratan de hacer sus propios diseños, pues no van a salir dudas, ¿no? Y los de las prácticas 5 y 6 son 2 casos de estudio por cada práctica. Que en realidad, bueno, son 2, ¿no? 2 en conceptual y luego esos mismos 2 pasarlos a relacional. Entonces, pues sí es bastante trabajo, ¿no? Bueno, vamos con el tema 6 que sería normalización. Entonces, es tema 6, normalización. ¿Qué hemos platicado de normalización desde la primera clase, ¿no? Comentamos un poquito de ello. ¿Qué recuerdan? ¿A qué se refiere ese concepto? Ah, diseñar las tablas de forma que haya menos redundancia. Exacto. Normalización es un proceso en realidad que está formado por una serie de pasos o etapas. Ese proceso, su objetivo es no nada más eliminar la redundancia, sino también eliminar otras anomalías que pueden ocurrir. La, la redundancia es una de ellas, pero pueden haber otro tipo de problemas. Entonces, es un proceso que se va desarrollando de manera gradual. Es decir, podemos normalizar poco o podemos normalizar demasiado. O sea, hay niveles de normalización. Esos niveles de normalización se pueden controlar, se pueden realizar a través de los conceptos de formas normales. Entonces, un proceso de normalización se realiza a través de la aplicación de una serie de formas normales que va desde, espérenme, sí se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. que va desde, los niveles van desde la primer forma normal, después viene la segunda, después viene la tercera, e inclusive hay una cuarta forma normal y una forma normal de voice code, que estas son ya, digamos, formas normales de un orden superior. Ahorita, si se fijan con lo que hemos visto en el tema 4, lo que vimos con los ejemplos de sus prácticas, hemos estado haciendo diseños, pero implícitamente estamos normalizando hasta nivel 3. El nivel de normalización que generalmente se recomienda a nivel general es el tercer nivel, ¿ok? Ya dependiendo de cada caso, de cada algo particular, que sea algo muy particular, pudiéramos movernos, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero digamos, el nivel 3 es hasta ahorita de lo que hemos aprendido. Pero ustedes no lo ven así, ¿no? Sino justamente para eso es este tema. Al final de él, el objetivo es que ustedes nada más de ver una tabla tengan la idea de en qué nivel de normalización se tiene la tabla. En 1, en 2, o en 3, o en 4. ¿Ok? La normalización entonces se puede aplicar a cada una de las tablas de nuestro modelo y podríamos tener diferentes niveles en el mismo modelo. Algunas tablas pudieran estar en 3, otras en 2. ¿Ok? ¿De qué depende qué tanto vamos a normalizar? Siempre, como hemos visto también a lo largo del curso, pues en bases hay como que los pros y los contras, ¿no? Si nos vamos a un extremo, malo. Si nos vamos al otro, también es malo. Entonces tenemos que encontrar, como siempre, un equilibrio dependiendo de cada caso, de cada enunciado. ¿Qué es lo que pasa si nos vamos a uno u otro extremo? Si nos vamos por el lado alto, digamos el extremo de normalizar demasiado, ¿cuál va a ser el efecto? Recuerden que normalizar en realidad, ¿qué implica? Dividir y dividir más los datos. Eso es decir, conforme avanzamos o aumentamos el nivel de normalización, aparecen ¿qué? Más entidades, más tablas, para que los datos estén más aislados, más divididos. El problema va a ser a la hora que hagamos la consulta, ¿no? Porque ahora voy a tener que hacer, ¿qué tipo de operación era esta cuando queremos incorporar a varias tablas? Operaciones Join. de join, ¿verdad? Ahora vamos a tener que hacer join aquí, join acá para obtener todo esto. Entonces, esto, si todo va sumado con tablas grandes y con otros factores, pues va a provocar que el procesamiento de consultas se empiece a alentar. ¿Ok?
por la cantidad de normalización. No se diga para hacer analítica, sería muy complicado. ¿Ok? Entonces, en resumen, sería posibles problemas de desempeño y eficiencia. No va a ser tan del todo eficiente. Y como, y, y también menor o prácticamente cero la probabilidad que haya anomalías o redundancia. Ese es, digamos, el beneficio, ¿no? Tenemos una tabla muy dividida que prácticamente no hay probabilidad de que haya redundancias, ¿no? Por lo tanto, no va a haber anomalías en ese sentido. Digamos que ese sería los extremos. Bueno, más bien lo que puede ocurrir si estamos en ese extremo. Ahora, si nos vamos al de abajo, ¿qué va a pasar? Al tener menor de normalización, pues tenemos menos tablas, tal vez 2 nada más, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces ahora, ¿cuál es el contra? Que entre menos tablas tengamos, la ocurrencia de anomalías puede aumentar. Prácticamente sin problema de desempeño porque son poquitas tablas, pero mayor nivel de redundancia de datos. Al estar todo junto, como ya lo vieron, puede provocar que pues generar inconsistencias y otro tipo de anomalías. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que ocurre con este concepto, ¿no? Si de repente detectamos que nos pasamos de normalización, ¿no? Del nivel, podemos aplicar el proceso inverso, que es bajarnos de un nivel de normalización. Tal vez estábamos en nivel 3 y queremos irnos a nivel 2. Podemos aplicar el proceso inverso llamado denormalización. ¿Ok? En su serie de este tema hay un ejercicio en donde les pide hacer una denormalización en lugar de una normalización, ¿no? Bueno, entonces vamos a ilustrar en qué consisten estos eh, niveles de normalización a través de un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo que está completamente sin normalizar y sin diseñar. Es una tabla de datos que está totalmente así y que originalmente está en una sola tabla, ¿no? Con lo que ustedes aprendieron ahorita ya del tema 4, casi se imaginarían cómo quedaría el diseño, ¿no? Es decir, es una tabla de datos que guardan las faltas y las calificaciones de los alumnos de una universidad, en donde cada alumno pertenece a cierta carrera, la cual también se especifica en la tabla. Lo que vimos en el tema 4, lo de cuando vimos que una relación tenía atributos. Otra vez, perdón, ¿Es lo que vimos en el tema 4? ¿en qué de todo lo que vimos? Ah, bueno, es que como en el tema 4 nos introdujo con eso de la relación con atributos. Bueno, el concepto de entidad y de relación lo vimos desde el tema 2, ¿no? Desde el tema 2 vimos los elementos de un modelo de datos y vimos que había, ¿qué? Atributos, relaciones. Ahí aprendimos a identificarlos, ¿no? En el tema 4 ya lo que vimos son las técnicas de modelado con todos los conceptos que vimos y con todas las notaciones, ¿no? A lo que yo me refiero es que si ustedes ven esta tabla, ¿ok? Las faltas y las calificaciones se guardan de los estudiantes en sus diferentes asignaturas. Y hay otros datos como son la carrera del estudiante, el lugar de nacimiento del estudiante. Entonces, nada más de verlo, de ver así, ¿qué propondrían? ¿Se propondrían mejorar esto? ¿O así está bien? Así a grandes rasgos. Pues Separar las entidades. sí, probablemente se propondría pasarlo al menos a nivel 3 de normalización igual. Sí, Ujú. si es muy para consultas, dependiendo del caso, tal vez pueda dejarse así. ¿Quién sabe? Digamos que lo quieres para que sea transaccional. Ahorita no te importa tanto las consultas, ¿no? Más o menos, ¿qué harías con esta tabla de datos? ¿Qué propondrías? ¿O qué propondrían los demás? Así a muy grandes rasgos.
con todo lo que ya se supone que ahorita ya aprendieron, ¿verdad? Definir algunas tablas separadas como Ajá, estudiante, como asignatura, ajá, ajá. ah, como el lugar de la Lugar de República nacimiento, exacto. y la carrera. Ujú. Y luego ya La las clave de carrera y relacionas, el ¿no? nombre de carrera. Así es. Entonces, se fijan, esos conceptos de identificar entidades, identificar atributos y después asociarlas, ¿ok? Que fue lo que estuvimos haciendo en temas pasados. Eso nos va a llevar a construir un modelo que aproximadamente vamos a caer en nivel 3 de normalización, ¿ok? Pero ahora vamos a hacerlo de diferente manera. Van a ver al final del ejercicio cómo vamos a llegar a un diseño que sería más o menos el que ahorita ustedes están proponiendo. Tal vez dirían, bueno, ¿y tanto rollo para esto? O sea, llegamos a lo mismo, pero aquí la importancia va a ser es que hemos aprendido a identificar qué tanto podemos dividir los datos de un modelo, ¿no? Qué tanto está normalizado. Les decía al final del tema, nada más de ver la tabla, ustedes ya me dirían, ¿no? Oye, esta tabla está en nivel 2, está en nivel 3 o le hace falta una normalización aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primer forma normal. Bueno, antes de ello, la pregunta es, ¿qué anomalías hay respecto a los datos? Vamos a hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo desde tema 2. Para cada columna, me gustaría que me dijeran si hablamos de si la columna es redundante y en caso de serlo, que me digan si esa redundancia es necesaria o innecesaria. ¿Se acuerdan de esas ideas que vienen desde tema 1? Entonces, por ejemplo, para el número de estudiante, ¿qué me dicen? ¿Es redundante o no? Primero, para empezar. No, no es redundante. No creo. Bueno, es redundante necesario. De acuerdo, más bien es eso. Sí hay una redundancia, ¿no? Porque un mismo alumno se está repitiendo varias veces, ¿no? Es un mismo dato. El alumno 1001, bueno, ahí en esa muestra creo que no se repite, pero no, sí, 1002. el 1002, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una redundancia ese atributo, pero es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque son diferentes materias, ¿no? Así es. Necesito duplicarlo porque uno es para cada asignatura, ¿no? Ahora, el nombre, ¿qué me dirían? ¿Es redundancia necesaria o innecesaria? Redundancia innecesaria. Porque Exacto. ya se Entonces tiene está el número de estudiantes. necesaria y necesaria. Si ya tenemos el número, pues ¿para qué quiero estar repitiendo su nombre, no? Lo mismo pasaría con Los apellidos. innecesaria y necesaria. ¿Qué me dicen de la clave de asignatura? Necesaria. Es una redundancia necesaria. Vemos que se duplican varias veces aparece una misma asignatura varias veces, pero se requiere porque son para diferentes alumnos, ¿no? Nombre de la asignatura Es necesaria. es innecesaria, ¿verdad? No tengo que guardar los nombres si ya tengo la clave. Créditos, ¿Necesaria? necesaria, Esa no es redundancia, creo. no es redundante. Pues No. el 10, aunque bueno, dos dieces de diferentes alumnos serían redundantes porque siguen siendo un diferente dato, Mm, ¿no? Ah, mm. No, es una redundancia innecesaria. ¿Por qué? ¿Es necesario estar guardando los créditos que tiene una asignatura para cada calificación que tenga el alumno? esa no es la calificación. No. Perdón, me confundí. Así es. No, la verdad no, porque es constante, ¿no? Todo el tiempo. Es constante. Exacto. O Ya sea, tiene la clave. ya tenemos la clave, ¿no? Los créditos de álgebra, pues nunca van a cambiar. Entonces, ¿para qué los estamos repitiendo? ¿Sí lo ven? También es innecesaria. ¿Sí? ¿Sí se entendió por qué o no? ¿Ok? Sí, sí, nada, No que tengo por fueron qué estar
guardando los créditos por cada calificación. Ya sabemos que son 10, ¿no? Si no es que viene con truco, pero ¿Cómo? viene con truco el planteamiento, ¿no? No, no, ¿viene con qué? Perdón, no escuché. Con truco. Como parecen calificaciones, primero te Ah, asocia. o sea, como que lo confundieron con la calificación, ¿no? Sí. No, pero son los créditos de la asignatura. Lo que Los pasa es que cre luego, ajá, por ejemplo, en el CAE te dice cuánto sacaste de créditos en relación a tu calificación. Algo así. Ajá, pero fíjense que aún así es congruente con esto, porque así saques 6 o 10, los créditos son los mismos, ¿no? O sea, si Sí, sacas 10 no te van a dar más créditos que si sacas 6. sí, exacto. Entonces, créditos es más bien los créditos de la asignatura es meramente un atributo propio de la asignatura y no depende de nada y de nadie más que de quién. De la asignatura. Así es. Entonces, aquí pues, es una redundancia innecesaria, ¿no? No tienes que estarlo repitiendo. O sea, es como el nombre y los apellidos, ¿no? ¿Para qué los vas a repetir si ya tienes la clave del estudiante o el número? No van a variar tus apellidos si varían tus calificaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Lo mismo con los créditos. No van a variar los créditos si varían las calificaciones. Ahora, ¿qué pasa con las faltas? ¿Redundante, no redundante? Y si es redundante, ¿es necesaria o no Es necesaria? no redundantes, como lo comentaba el compañero de la calificación. Exacto. Tanto las faltas como la calificación, estas ni siquiera podríamos decir que son redundantes. Están correctas. Aquí no hay redundancia. Ojo, no se confundan porque me dirían, ¿cómo no? Si aquí se está repitiendo el 7, ¿no? Y en 8 hay redundancia. ¿Qué me dirían de ese comentario? Que no representan la misma información. No es el mismo 8. No es el mismo dato. Son coincidencias, pero no es el mismo dato. ¿Sí se nota la diferencia? Para que fuera el mismo dato, ese 8 debería de ser asociado a quién? Al mismo estudiante y a la misma asignatura. Ahí sí, si viéramos que se trata ese número 8 del mismo estudiante y de la misma asignatura y está repetido, entonces ahí sí es una redundancia. Pero ustedes observan, esos 8 pertenecen a alumnos y asignaturas distintos. Entonces no son redundantes, ni las faltas ni la calificación. ¿Sí estamos de acuerdo? Clave nacimiento. ¿Necesaria? Fíjense, aquí hay algo interesante con la clave de nacimiento. Me dicen que es redundante. De entrada es redundante, eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero redundante, ¿a qué nivel? O sea, tenemos que guardar la clave de nacimiento para cada una de sus calificaciones. Pues no. No, Pues no, ¿verdad? Entonces, con que se guarde una sola vez, pero ¿a qué nivel? asociada con el estudiante. Así es. Si está asociada con el estudiante, pues ahí sí sería más que, ahí sería una redundancia necesaria, ¿ok? Pero Que es aquí, una redundancia necesaria a segundo nivel. digamos, podríamos decirlo, pero a este nivel de las calificaciones, sería una redundancia de qué tipo? Innecesaria, ¿ok? Va a depender a qué nivel lo estamos viendo, porque aquí se fijan, tenemos dos niveles, ¿no? A nivel estudiante y a nivel asignatura, tal vez. Y las combinaciones justamente son que las faltas y la calificación. ¿Ok? Entonces, fijan cómo podemos hacer un análisis de datos y darnos cuenta de qué cosa está siendo redundante y qué cosa no. ¿Qué pasa con el lugar de nacimiento? Igual, ¿no? Pasa lo mismo que con clave, ¿no? Eh, de hecho, aquí a cualquier nivel sería que Redundancia innecesario. necesaria.
Obviamente a nivel de calificaciones es innecesaria, pero a nivel de estudiante, por ejemplo, ¿por qué también sería innecesaria? Porque Ya ya se tenemos el tendría la código. clave. Porque ya tienes la clave. Exacto. Ok. Con clave carrera y clave nombre carrera pasa, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Clave carrera sería una redundancia necesaria, pero ¿a qué nivel? Vean esta regla. También A nivel estudiante, ¿no? Es necesaria a nivel estudiante, pero si lo consideramos a nivel de las calificaciones, sería totalmente, ¿qué? Innecesaria. No tenemos por qué estar guardando la clave de la carrera para cada una de las calificaciones, ¿no? Pues si es la misma. ¿Ok? Pero a nivel de estudiante sí, porque a nivel de estudiante diría, bueno, ¿cuál es mi carrera? Entonces ahí sí tengo que decir cuál es mi carrera, ¿no? Por lo menos a nivel de clave. Nombre, carrera. Aquí siempre sería ¿qué? Innecesario. Innecesaria. Muy bien. Ok. ¿Todo bien? ¿No dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos un mejor entendimiento de la naturaleza de esta muestra de datos, ahora, ahora sí vamos a identificar qué anomalías hay? De entrada, pues todas las redundancias que marcamos como innecesarias, pues ahí hablamos de anomalías de actualización. Se le conocen como anomalías de actualización porque si no nos cuidamos, podríamos caer en una inconsistencia, ¿no? Si no actualizamos alguna de las copias, pues vamos a caer en un problema de inconsistencia. Que ese es el ejemplo clásico que hemos revisado, ¿no? A lo largo del curso. Pero hay otro tipo de anomalías, por ejemplo, las anomalías de eliminación. En las anomalías de eliminación, imagínense qué pasa, por ejemplo, si elimino este registro. Supongamos que Eva Lugo se da de baja de la escuela. Eso significaría que vamos a eliminar su registro. Pero el problema es que si eliminamos un registro en toda esta tablota, ¿qué estamos haciendo también? Estamos eliminando ¿qué? Los datos de la asignatura estadística. Y curiosamente, nadie más está llevando estadística. Entonces vamos a perder los datos de esta asignatura. ¿Ok? Y inclusive también los datos de este lugar de nacimiento. No tendríamos por qué eliminar datos de estos catálogos cuando se elimina un alumno, ¿están de acuerdo? Pero al estar junto, pues nos llevamos más datos de los que necesitamos. A eso se le conoce como una anomalía de eliminación. ¿Ok? Anomalía de inserción también es otro tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una anomalía de inserción? Sería si el alumno se inscribe, más bien se registra, pero todavía no se inscribe a algún curso o todavía no ha cursado alguna materia, todavía no tiene calificaciones, tal vez es su primer semestre, ¿qué valor tendríamos que ponerle en todas estas columnas? Clave asignatura, nombre asignatura, créditos, etcétera. ¿Qué tendríamos que ponerle? Bueno, lugar, estas sí tendrían valor, ¿no? Pero estas de aquí, No habría valor para asignar en calificaciones, ¿no? Siquiera. otra vez, perdón. No habría valor para asignarles, ¿no? Así es, entonces estas columnas se tendrían que crear como columnas de qué tipo? null. Opcionales, atributos opcionales, como nulas, ¿ok? Muy bien, entonces son ejemplos de anomalías que pueden existir derivado a que tenemos prácticamente una nula normalización. Aquí el nivel de normalización sería ¿cuál? Cero de plano, nivel cero, todo en una tabla, ¿ok? No es uno. No, ni siquiera es uno. Justamente vamos a ver ahorita en qué consiste, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia al pasar a nivel 1? ¿Vale? Muy bien, entonces justamente vamos para allá.
Estamos en un nivel 0, vamos a aplicar la primera forma normal. La primera forma normal es un tanto peculiar respecto a las formas normales, a otras formas normales, ¿no? Esta primera forma normal lo que hace es únicamente actúa como un punto de partida en el que se identifican elementos. Y una vez que ya identificamos bien esos elementos, entonces sí, a partir de la segunda ya empezamos a hacer eliminación, más bien separación de datos. Es decir, en la primera forma normal no hay no hay separación de datos, no se crean tablas nuevas. Es hasta a partir de la segunda. Entonces, ¿qué nos dice la primera forma normal? La primera forma normal nos dice que una tabla va a estar en su primera forma normal cuando, número 1, se han eliminado grupos de repetición. Número 2, se ha identificado a la llave primaria y se han identificado tanto dependencias parciales como dependencias transitivas. Tenemos 3 conceptos nuevos, ¿no? ¿Qué es un grupo de repetición y qué son las dependencias parciales y transitivas? ¿Ok? Entonces, ¿qué es un grupo de repetición? Un grupo de repetición lo podemos entender de una forma más o menos sencilla cuando tenemos agrupación tanto de columnas como de registros. No sé si se acuerdan, hay veces que hacemos esto mucho en Excel. Cuando, por ejemplo, varias celdas tienen el mismo valor, las agrupamos y a este conjunto de celdas le ponemos un valor. Y va a haber otras celdas por aquí, ¿no? Pero todas estas tienen el mismo valor. ¿Ok? Y podemos seguir haciendo por aquí de repente más grupos, ¿no? Si varios renglones tienen el mismo valor, los agrupamos y le ponemos su valor, ¿no? Es muy típico, sobre todo en Excel, hacer este tipo de cosas. Bueno, para poder hacer normalización, no podemos normalizar si tenemos este tipo de agrupación. ¿Ok? ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que destruir estos agrupamientos y ponerlo así. O sea que cada celda tenga su valor. Aquí lo que haríamos es que tendrás que repetir el valor. ¿Ok? Así. Entonces, ese es un primer punto. Aquí en la tabla de datos, si observan, tienen un ejemplo, hasta ahí está más 5. Aquí tienen un grupo de repetición. ¿Sí lo visualizan? Para estos primeros 2 registros, el nombre del estudiante es el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo y repetir los valores. ¿Ok? Y bueno, esto es un grupo de repetición. Realmente está sencilla esta parte, ¿no? Donde sí viene lo interesante es en lo siguiente. Identificar a la peca. El siguiente punto. Pónganle un asterisco, márquenlo, subrayenlo, no sé, pero acuérdense que si no identificamos correctamente bien quién es la llave primaria de esta tabla, si no lo hacemos bien, ya de ahí todo el proceso de normalización va a fallar. Es un paso muy importante. ¿Ok? ¿Cómo identificamos a la PK? Es una tarea que ya ustedes la conocen. Ya saben cómo identificar a una PK, ¿no? Aquí nada más para recordarles, ¿se acuerdan en el tema 3 que vimos este concepto? Dependencia funcional. Sí. En ese concepto teníamos atributos del lado izquierdo y atributos del lado derecho. ¿Se acuerdan qué representaban los del lado izquierdo? Atributos que se llamaban Determinante. determinantes. Y del lado derecho, dependientes. Entonces, esta característica me habilita a que entonces A puede ser que designada como llave primaria. ¿Por qué? Porque puede definir de manera única. Si yo conozco el valor de A, puedo conocer todos los valores de lo que está a la derecha, ¿no? Es decir, si yo conozco, por ejemplo, el número de estudiante con el puro número, ¿qué puedo saber? Puedo saber quién es, quiénes son sus apellidos, inclusive qué asignaturas, no tal vez no a nivel de asignatura, pero sí por lo menos sus datos generales, ¿no? Entonces A puede formar parte de una llave primaria.
¿Ok? Y bueno, a nivel general tenemos esto, ¿no? Un atributo determinante puede determinar a varios, no nada más a uno, como ocurre en las tablas, ¿no? Y aquí pues unos ejemplos, ¿no? Por decir, el segundo que dice que aquí es false, ¿por qué será? Dice C4 determina C1. Vamos a ver, ¿quién es C4? 1, 2, 3 y 4. C4 determina a quién? A C1. ¿Eso era cierto o no? No, ¿Ok? O sea, a partir del apellido materno, ¿puedo saber yo el número de estudiante? ¿Ahí qué pasaría? no, Puedo saber el de varios, ¿no? Todos los que se apelliden Jiménez, pues voy a obtener una lista, pero de manera única no puedo. Entonces, ese atributo no podría ser parte de la PECA. Ahora, cuando estamos trabajando con cuestiones de normalización, puede darse el caso que la llave primaria sea más de un atributo. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser hasta tres, no sé. Aquí no hay tal como una restricción de que digan, pues siempre tiene que ser uno, ¿no? O tiene que ser una PECA artificial. Aquí tampoco se vale. El proceso de normalización, si empezamos a normalizar con datos así, en tal cual, todavía no deberíamos de agregar artificiales. Eso entraría más adelante cuando se vea una etapa de refinamiento, pero aquí todavía no. Entonces, identificar la PECA en realidad se referiría a identificar la PECA natural. ¿Vale? Bueno, con base a todo este relajo, ¿quién será la PECA? Traten de verlo arriba, no vean abajo. ¿Quién es la PECA considerando esta muestra de datos? ¿La Ahí está la asignatura? tabla. de ¿Quién, toda la perdón? tabla, ¿verdad? De toda, de toda. Sería la composición de número de estudiante con clave de asignatura. Correcto. Esta es la PECA. En esta parte ya no se deben que equivocar. Muy importante que la identifiquen bien. Entonces mi pregunta sería, ¿qué procedimiento hicieron para saber que son estas dos? ¿Qué tomaron en cuenta? La naturaleza del- de la tabla, La naturaleza de la tabla. Es que correcto. lo que es lo que queremos es la calificación de un alumno en cierta asignatura. La descripción Y de la tabla exacto. también, ¿no? ¿Otra vez? Rato nos señalaba la descripción de la tabla. También Sí, echando una revisada a los datos que tiene la tabla también ayuda. Darnos cuenta cómo están los datos. Hacer el análisis de esas redundancias necesarias y innecesarias también nos da una idea. ¿Ok? Y también lo más importante, leer lo que nos dice el enunciado. Claramente aquí dice en las reglas de negocio que se almacenan ¿qué? Las faltas y las calificaciones, faltas y calificaciones de los alumnos de una universidad en donde cada alumno pertenece a una carrera y también se especifica en la tabla de datos. O sea, nos están hablando de faltas y calificaciones que dependerían de quién, pues del alumno y de la asignatura. Entonces, por lo tanto, la PK es correcto, son estas dos. Otra manera de validar que esto esté bien es, si ustedes proponen una PK compuesta, significa que generalmente deberíamos de tener atributos que dependen de ambas, de la combinación. ¿Ok? ¿Qué atributos dependerían de la combinación de los valores de su PK compuesta? Las faltas y la calificación. Exacto. Si Y ustedes, todo lo demás es derivado de la propia PK. todo lo demás pudiera no depender de ambas, de las combinaciones, ¿no?
Por ejemplo, el apellido paterno requiero combinarlo con la clave de la asignatura. No. Pues no. Ok. Solamente estos dos. Entonces, si ustedes detectan que hay al menos un atributo que dependa de la combinación de otras de las dos entidades, ¿no? Entonces ahí es como podemos revisar si necesitamos una PK compuesta o no. ¿Vale? Bueno, ya que identificamos quién es la PK, entonces se escribe de la siguiente manera. De hecho, fíjense, ¿cómo debería de verse su ejercicio de normalización? Más o menos deberían de vérselo de esta manera. Aplicando primera forma normal. ¿Pero qué es aplicar? Identificar. Más bien, ¿existen grupos de repetición? Si la respuesta, ahorita vimos que sí, entonces sería sí y ya digamos que se han eliminado. Luego, identificación de la PK. Identificación de la PK. Entonces, para identificar la llave primaria se puede utilizar la notación de dependencia funcional. Es decir, ¿qué atributos son determinantes que quedarían del lado izquierdo? ¿Sería quiénes? El número de estudiante. Número de estudiante y La clave de asignatura. la clave de asignatura. ¿Ok? Determina a todos los demás. ¿Ok? Entonces, así se vería. Entonces, en este caso, podemos aquí utilizar esta anotación. La identificamos quién es la PK, entonces simplemente escribimos esto, ¿no? Número de estudiante con clave asignatura y todos sus demás atributos. Esto es nuestra llave primaria. Hasta aquí. Hay otra anotación que es empleando un diagrama de dependencias que se le llama, que sería este de aquí. Si no les gusta esa anotación, pueden también optar por esto, que es un poquito más gráfica, en donde ponen todos los atributos de la tabla en rectángulos. Y del lado izquierdo se pone la PK. Se subraya la PK, tal vez se iluminan los rectángulos de un color distinto para identificarlos, ¿no? Y se unen los dos atributos que forman a la PK, se unen y después se sacan una flecha hacia todos los atributos. ¿Qué indican estas flechas azules? Que todos estos atributos pueden ser determinados a partir de ¿quién? Pues del número de estudiante y de la clave de la asignatura. Por eso es la PK. Si ustedes detectan que alguno de estos atributos no puede ser identificado con estos dos atributos, entonces ahí algo anda mal, ¿no? Quiere decir que nuestra PK no está bien definida. Esa es otra validación que pueden hacer. Ya que tengan su propuesta, revisen o analicen atributo por atributo. A partir de la combinación estudiante-asignatura, ¿puedo saber el nombre del estudiante? Aquí dirían, de hecho sí, e inclusive no se necesita de las dos. Pueden hacer haciendo ese análisis. Al menos algún atributo debería de depender de ambas, ¿no? Para que se justifique también que sea una PK compuesta. ¿Vale? Entonces, así lo pueden representar. Ok, ya que identificamos a la PK, ahora viene el siguiente concepto. Identificar dependencias. ¿Ok? Hemos aprendido también en el tema pasado que hay otro tipo de dependencia, ¿no? Que sí, dependencia de existencia y demás. Aquí el concepto de dependencia es aplicar si se ocurren las siguientes cuestiones, ¿no? Primero, hay dos tipos de dependencias, parciales y transitivas. ¿Ok? Vamos a empezar por revisar a las parciales. ¿Qué es una dependencia parcial?
La dependencia parcial puede existir. Bueno, de entrada hay una restricción. Si las tablas son de una APK compuesta, pueden existir parciales, pero si no es compuesta, no habría manera, ¿no? de generar dependencias parciales. Entonces, en sí, ¿qué es? Una dependencia parcial es una dependencia funcional, es decir, podemos formar atributos de este estilo. Y aquí la característica es que el atributo determinante forma parte de la APK. Es uno solo, pero la característica es que forma parte de la APK. ¿Qué significa esto? Detectar si hay al menos un atributo que pueda ser definido con un solo o con cada uno de los elementos que integran a la APK, con uno solo. Si hay al menos uno, entonces tenemos dependencia parcial. Si esto lo llevamos al ejemplo, ¿qué diríamos? Habrá al menos, empezamos a analizar cada uno de los atributos que forman a la APK, estudiante y clase sin lectura. Los analizamos de forma separada y decimos, ¿existirá al menos algún atributo que pueda ser definido exclusivamente con el número de estudiante, que no requiera de la clave de la asignatura? Y su respuesta sería, Sí. Sí. es correcto, ¿verdad? Tenemos al menos, de hecho son varios. Entonces, por lo tanto, si tenemos una llave, una tabla con teóricamente con una PK de n columnas, ¿cuál sería el número máximo de dependencias parciales que pudieran existir? N-1. N-1, ¿no? Inclusive si en n. Si la PK tiene n columnas, pueden existir n dependencias parciales, una por cada atributo, como máximo. ¿Sí? Entonces, aquí como tenemos una PK de 2 columnas, podríamos tener máximo cuántas dependencias parciales. 2. 2 a lo máximo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar los datos. ¿Quién sería nuestra primera dependencia parcial? Vamos a tomar al número de estudiante como atributo ¿qué? Determinante. Profesor, ¿Y quiénes podrían ser sus atributos dependientes? Sí, adelante. me tengo que retirar. ¿Va a subir la clase? Esta clase. Sí. Recuerden, todo esto se sube. No hay problema. De hecho, ya va a acabar. 5 minutos y acabamos. Pero sí, adelante, no te preocupes. Después con calmita puedes checar el video. Pero sí, Gracias, profesor. ya vamos a acabar. ¿No de qué? ¿Quién sería entonces? Déjenme borro este relajito que tengo aquí. Si borro todo esto, se borra la tabla. No. Ahí está. ¿Quién sería, quién podrían ser atributos dependientes que dependen nada más del estudiante? Nombre, apellido paterno, apellido materno. Lugar de nacimiento, clave de nacimiento, clave carrera y nombre de carrera. Correcto. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra primera dependencia parcial. Entonces, en su ejercicio que traemos ahorita diríamos, ya tenemos identificación de la APK. Ahora, el siguiente paso diríamos, ahora vamos a identificación de dependencias parciales. ¿Ok? Entonces diríamos, dependencia parcial 1 sería ¿quién? Número de estudiante, que puede ser determinante de quién, de todas sus columnas, que ahorita acabamos de identificar, ¿no? Es decir, algo como esto. ¿Ok? Dependencia parcial 1, tenemos esta. ¿Ok? Y ya está.
Ahora vamos a ver, ¿ocurrirá lo mismo para la clave de la asignatura? Clave de la asignatura es nuestra otro atributo que forma parte de la APK. ¿Habrá algún atributo que dependa, que se pueda ser determinado a partir de la clave? El nombre de la los asignatura. créditos. Y también los créditos, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, encontramos otra y diríamos dependencia parcial 2. Y aquí ponemos clave de la asignatura con todos sus atributos. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a dejarle, ya se nos acabó la clase. ¿De acuerdo? Obviamente todavía no acabamos, ¿no? De la primera forma normal, que nos faltaría todavía. Ya identificamos PK, estamos identificando parciales y ¿qué nos falta? Identificar las transitivas. ¿Ok? Un último tip que les puedo dar aquí es que observen qué columnas fueron las que no cayeron o no fueron clasificadas o no formaron parte de ninguna de las dos parciales. ¿Qué columnas fueron? Las que dependen de ambas. Las que dependen de ambas. Pero si les hace sentido, o sea, estas columnas no pueden estar ni de un lado ni del otro, ni del lado de alumno, de estudiante, ni del lado de la asignatura. ¿Por qué? Porque dependen de las dos, no pueden separarse. Entonces, este también es otro punto de validación para checar que su PK fue correctamente identificada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle y ya la siguiente clase continuamos con la identificación de las dependencias transitivas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? De momento no, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes y ya le seguimos con esta parte. ¿Vale? Cuídense, Gracias, profesor. Cuídese, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. cuídense, nos vemos, buen fin.